Buenos días a todos, me llamo José Luis Garriga y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de investigación, envejecimiento y enfermedad de Parkinson en la región de Murcia. 200 años después de su primer diagnóstico, el origen de la enfermedad de Parkinson continúa siendo todo un misterio para la ciencia moderna. Hasta ahora se ha considerado una enfermedad fundamentalmente hereditaria y ligada al envejecimiento, pero numerosos estudios presentan indicios de la existencia de otras causas o factores que se añadirían a la predisposición genética en el desarrollo de la enfermedad. Por ello, se quiso comprobar si en la región de Murcia el desarrollo de enfermedad de Parkinson también seguía dichos patrones, y se lo mostraré a través de un recorrido por las diferentes partes de mi investigación, desde el estado de la cuestión hasta las conclusiones y discusión. Descrita por primera vez en 1817 por el doctor James Parkinson como shaking palsy o parálisis agitante, la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente, solo por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, y según la Sociedad Española de Neurología, la enfermedad afecta a más de 150.000 españoles, y el pronóstico empeora si miramos al futuro, puesto que, debido a que su prevalencia e incidencia crecen con el aumento de la esperanza de vida, se estima que en 2040 la padecerán alrededor de 17 millones de personas en todo el mundo. Los anteriormente citados son los llamados factores de riesgo, tales como la edad, el sexo, la genética o diversos factores medioambientales. Todos ellos aceleran tanto el inicio como el desarrollo de la enfermedad, así como la aparición de sus primeros síntomas. Se estima, por ejemplo, que el sexo masculino es más propenso a desarrollar la enfermedad y que la exposición a determinadas condiciones medioambientales, como a derivados de la piridina, entre ellos el MPTP, también contribuirán a su desarrollo. La enfermedad de Parkinson está directamente relacionada con la muerte de neuronas productoras de dopamina, la hormona responsable del movimiento, de la sustancia negra del cerebro, así como con la aparición de los cuerpos de Lewy, por lo que durante la enfermedad serán ambas alteraciones fisiológicas paralelas. La aparición de los cuerpos de Lewy, unas estructuras eosinofílicas que surgen en el citoplasma de las neuronas, provocaría los síntomas no motores de la enfermedad, mientras que el deterioro y muerte de neuronas dopaminérgicas causaría un déficit de dopamina en el cerebro y con ello la manifestación de los síntomas motores y más característicos, entre los cuales, y según la revisión realizada por el National Institute of Neurological Disorders and Stroke en 2016, los más comunes son el temblor, un temblor característico hacia adelante y hacia atrás, que puede manifestarse primero en una mano, pero que también suele hacerlo en un pie o en la mandíbula, y que suele ser el síntoma que hace que las personas busquen atención médica. También tenemos la rigidez, conocida como rigidez de rueda dentada, pues el paciente realiza movimientos cortos y espasmódicos. La bradicinesia, que es la reducción del movimiento, y que hace que actos simples como abrocharse un botón se conviertan en actividades mucho más lentas y difíciles, por lo que es el síntoma más discapacitante. Y por último, la inestabilidad postural, que conlleva la fácil pérdida del equilibrio por parte del paciente. En cuanto a los síntomas no motores de esta enfermedad, consideramos como más significativas las manifestaciones psicóticas. Y entre ellas encontramos tres tipos de alteraciones. Primero tenemos las alteraciones en el estado de ánimo, tales como la depresión, que es la más común, la ansiedad y la apatía o falta de motivación, las alteraciones cognitivas como la demencia y las alteraciones en el comportamiento, como la psicosis y el trastorno en el control impulsivo o compulsivo. Todos estos síntomas y muchos otros podrían diferir entre sexos, según Meón y Macerolo y Moro del Instituto de Neurociencias de Grenoble. Como muestra la gráfica de su estudio, los síntomas no motores en general, y en concreto algunos como el estreñimiento o los trastornos en el estado de ánimo, serían más comunes en mujeres, mientras que otros, como la somnolencia diurna o la disfunción eréctil, más comunes en hombres. Comúnmente, la enfermedad de Parkinson se diagnostica cuando se hacen evidentes los síntomas motores, y para entonces alrededor de un 50% de las neuronas dopaminérgicas han muerto. Los tratamientos que se aplican una vez diagnosticada la enfermedad no dejan de ser eficaces, pero podría avanzarse mucho más en su tratamiento si ésta se diagnostica antes. La International Parkinson and Movement Disorder Society, la MDS, recomienda el uso de una terminología específica para describir los tres estadios de enfermedad de Parkinson en función de la capacidad de diagnóstico. Tenemos la fase preclínica, en la que hay neurodegeneración, pero no síntomas clínicos, por lo tanto es casi imposible su diagnóstico. Luego tenemos la fase prodrómica, que es vital en el desarrollo en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pues aquí aparecen los primeros síntomas, los síntomas no motores. Y por último, tenemos la fase clínica, en la que comúnmente se diagnostica la enfermedad, pues ya están los síntomas no motores, los síntomas motores desarrollados. Entre la fase prodrómica y la fase clínica pueden transcurrir muchísimos años.
años en los que se continúa desarrollando la enfermedad. Por lo que, insisto, es clave en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson reconocer esos primeros síntomas no motores. Y así lo considera también la MDS, que estableció en 2015 una serie de criterios atendiendo a una sintomatología concreta. Entre ellos síntomas como el trastorno de la conducta del sueño, el estreñimiento, la disfunción olfatoria, urinaria y eréctil y la depresión diagnosticada. El objetivo de la investigación se basa, por tanto, en corroborar si otras causas o factores podrían verse añadidas a la predisposición genética en el desarrollo de la enfermedad o si es el envejecimiento el principal y único factor de riesgo en el desarrollo de Parkinson en la región de Murcia. Para completar el objetivo general, los objetivos específicos planteados eran 3. Y estos se basaban en analizar los datos de pacientes con enfermedad de Parkinson en 3 zonas de la comunidad autónoma de la región de Murcia, atendiendo a 3 diferentes aspectos. Hacerlo diferencialmente por sexos, luego por estadios etarios, es decir, dividiendo la población en 2 grupos de edad, y por último, en función de la edad de la población, es decir, sacando la prevalencia en cada uno de estos grupos de edad. Dicho estudio cuantitativo se ha realizado a partir de la búsqueda bibliográfica en artículos y revistas de alto impacto para la interpretación de los datos de prevalencias en las 3 zonas de la región de Murcia, que fueron proporcionados por el doctor Antonio García Tebar en la realización de un censo actualizado de enfermos con Parkinson en la región. Y estos se obtuvieron atendiendo a la medicación que tomaban los pacientes, así como a la sintomatología que fuera compatible con un cuadro parkinsoniano. Además, se obtuvieron los datos de la edad de la población de las diferentes zonas estudiadas. Se estudió la zona de mayor prevalencia, llamada zona A, la de menor prevalencia, llamada zona B, y la de las Torres de Cotillas. Si atendemos a los datos que vemos aquí en lila, que son los datos de prevalencias de las diferentes zonas de la región, observamos como en la zona A la prevalencia media entre los 2 sexos es de 0,51. Y los datos en azul nos muestran la edad media a la que se diagnostica esta enfermedad. En este caso es de 73 años. En la zona B vemos cómo desciende la prevalencia a un 0,08 y el diagnóstico en este caso se hace a los 75 años. Mientras que en las Torres de Cotillas la prevalencia media es de 0,19 y el diagnóstico se hace de media a los 67 años. Si vemos estos datos reflejados en gráficas, observamos en la gráfica de la izquierda los datos que antes visualizábamos en violeta, los datos de prevalencias. La zona A, como ya he dicho, tiene la mayor prevalencia con 0,51, le siguen la zona B con 0,08 y las Torres de Cotillas con 0,19. En el caso de la gráfica de la derecha, vemos la elevada edad media a la que se diagnostica la enfermedad, siendo en la zona A de 73 años, 71 en hombres y 76 en mujeres. En la zona B en ambos sexos es de 75 y en las Torres de Cotillas es de 67, 63 en hombres y 70 en mujeres. La división de los datos, tanto de prevalencias, que son los que vemos en lila, como de la población total, los que vemos en verde, en mayores y menores de 75 años, en los 2 grupos de edad que antes he comentado, nos permitió obtener la prevalencia en ambos grupos de edad, siendo la prevalencia únicamente mayores de 75 años la que nos va a permitir establecer el objetivo general de la investigación, pues comparándola con la de la prevalencia total, podremos observar si se dan más factores de riesgo en esta población. En esta gráfica observamos la tasa de envejecimiento en cada una de las poblaciones, es decir, el porcentaje de su población que es mayor de 75 años. En el caso de la zona A tiene la máxima con un 13,5%, le sigue en la zona B con un 7,36% y la Torres de Cotillas con un 6%. Y por último, la gráfica de la prevalencia de la que antes hablábamos, la prevalencia únicamente en mayores de 75 años, es decir, tomando los pacientes mayores de 75 años y sobre la población mayor de 75 años. Se constatan las mismas diferencias. La zona A sigue teniendo la máxima, mientras que la zona B y las Torres de Cotillas pues, se sitúan en un nivel inferior. Por lo que, en respuesta a los 3 objetivos específicos planteados anteriormente, que se basaban en analizar los datos de prevalencias, atendiendo a 3 diferentes aspectos, concluimos. Primero, analizándolo por sexos, observábamos las diferencias en los 2 sexos, pero estas son mínimas y no son concluyentes. Donde sí se observan diferencias significativas, es en la edad media del diagnóstico, como nos mostraba la gráfica que observamos ahora. En las mujeres suele ser bastante mayor, 76 frente a 70 o 70 frente a 63. Además, como nos muestra la gráfica de envejecimiento, el porcentaje de mujeres mayores de 75 años en las 3 zonas es superior al de hombres, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la enfermedad se diagnostica después en mujeres? Y además, como muestra la prevalencia la gráfica de prevalencias, su prevalencia no suele ser mayor si estas viven bastante más.
Pues la respuesta podría darse en el sistema hormonal femenino, según un estudio realizado por Cerri, Murs y Blandini del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Pavia, en Italia. Las hormonas femeninas actuarían como una protección para las neuronas dopaminérgicas hasta el periodo menopáusico, en el que son producidas a menor escala, lo que explicaría su comienzo más tardío. Atendiendo a la edad de la población, comparábamos los datos de prevalencias en cada una de estas tres zonas con su correspondiente tasa de envejecimiento. Y concluimos que el principal factor de riesgo en las tres poblaciones estudiadas es el envejecimiento, pues a mayor tasa de envejecimiento, mayor es la prevalencia en una zona, siendo la zona A la de mayor prevalencia y también la más envejecida, y se constatan las diferencias con la zona B y las Torres de Cotillas. Por último, según la edad de la población, es decir, analizando la prevalencia únicamente en mayores de 75 años, observábamos que las diferencias siguen constatándose. Es decir, la zona A sigue teniendo la mayor prevalencia, a pesar de haber eliminado el factor de la edad. Por lo que esto puede explicarse debido a la presencia de otros factores de riesgo en la población, según un estudio realizado por Petrovich, en el que decía que la zona agrícola, es decir, la zona A podría ser una zona agrícola, y la presencia de toxinas medioambientales presentes en plaguicidas agrícolas o en aguas de pozo podía contribuir perfectamente al desarrollo de la enfermedad en esta zona. Por lo que, con todo ello, concluimos, en cuanto al objetivo general de la investigación, que el envejecimiento es el principal factor de riesgo, como ya intuíamos, pero no sería el único. Por último, atendiendo a los datos a los que se diagnosticaba la enfermedad que veíamos anteriormente, consideramos que deberían existir más unidades de trastorno del movimiento en la región, así como actualización permanente de los especialistas en esta materia y de los médicos de atención primaria para lograr diagnósticos precoces y continuar adecuando los tratamientos a cada circunstancia y mejorando la calidad de vida de los pacientes. A continuación les muestro la bibliografía utilizada para la realización de esta presentación y finalmente me gustaría agradecer a mi compañera de trabajo Lucía Encina Monuera, así como a Vanessa Gómez Navarro, a los investigadores del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Murcia, María Trinidad de Río Ezquerro y el doctor Antonio García Tebar, a los profesores del IES Álvaro Sandoval, Francisco José Ganga y Concha Vicente Baño, y a mi familia, por todo el apoyo y la ayuda recibida. Muchas gracias. Ahora queda a disposición del tribunal para cualquier duda que haya podido surgir. Bueno, José Luis, muy bien. Muy bien hecho, muy bien expuesto también. Y bueno, a mí es un tema que me gusta mucho y supongo que a ti también, sí. Porque además que te quieres dedicar a esto. Bueno, este tema de las enfermedades neurodegenerativas está de actualidad. En fin, creo que no solamente tendríamos que mejorar la atención primaria, creo que deberíamos cambiar un poquito el estilo de vida, porque está claro que la forma en la que vivimos nos está afectando, ¿eh? Bueno, yo creo que esto tú también lo tienes claro. Y lo que sí querría preguntarte es con qué dificultades te has encontrado a la hora de hacer este trabajo. Yo te vi sufrir al principio, sobre todo, ¿eh? Bueno, cuéntanos un poco qué ha sido lo más difícil. Una pregunta muy interesante. Pues, en un principio nosotros íbamos vinculados con la universidad, como ya sabéis, y pues siempre los típicos problemas de coordinación siempre son los que más cuesta luego llevar, sobre todo centrar esos objetivos que al principio pues nos costaba visualizar o definir al fin y al cabo, pero por lo general lo que es comparar, una vez que ya teníamos los objetivos y la hipótesis y cómo lo íbamos a hacer, por lo general no hemos tenido grandes dificultades, pero sí que es verdad que al principio pues costó un poco eso, definir los objetivos claros y cómo lo íbamos a hacer y de qué forma, pero por lo general. Bueno, José Luis, lo primero de todo quiero felicitarte por el trabajo que has realizado y para darte nuestra más sincera enhorabuena a los 6 proyectos y a las 6 personas que habían realizado estos proyectos, pues que es verdad que, como alguien el otro día me decía en clase, habéis dado por un tribunal de componentes muy críticas y tan críticas
Que yo quiero aclarar aquí que la etimología de esa palabra del griego significa separar lo bueno de lo malo. Y yo quiero felicitaros porque aquí hay muchísimos aspectos buenos y quiero agradeceros lo mucho que nos estáis enseñando con todo lo que nos habéis permitido leer de vuestro trabajo. Mi pregunta va un poquito en esa línea, José Luis. ¿Con qué parte, con qué aspecto has disfrutado más, tanto del trabajo como del proceso? Bien, pues trabajar en equipo es algo que siempre me ha gustado y además trabajar con ellas dos pues me ha ayudado mucho también a desarrollar pues, otras habilidades que antes no tenía, como investigar algo desconocido, porque en la enfermedad de Parkinson al fin y al cabo, vale, sí, puede parecer que es algo muy conocido por todos, el típico del flor, pero no es así. O sea, la enfermedad de Parkinson tiene hay mucho en lo que descubrir. Y además me ha servido tanto para conocerme a mí un poco más, como para conocer a la gente que me rodea y investigar en algo que al fin y al cabo es lo que me gusta y lo que quiero hacer en un futuro, por lo que, no sé, me ha gustado mucho empezar. Pues quedo con eso. Muchas gracias.